Previously en John Wick. Juan vengó la muerte de su perro, recuperó su auto y le pagó una deuda a un italiano. La cagada es que se enojó con el Tano y lo mató en el hotel donde no se puede matar gente. Entonces el gerente del hotel le dio una hora para que se escape porque cuando se cumpla el tiempo va a perder los privilegios de los asesinos afiliados y lo van a querer matar. Entonces Juan, con 167 muertes en su contador, va a intentar sobrevivir y a pesar de que le ensartan un cuchillo, lo atropellan 2 veces y lo estrolan contra unos vidrios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, él no se va a rendir. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, John Wick, capítulo 3. John empezó a correr y en un momento se cumple el plazo y ponen una recompensa zarpada por matar a John Wick. Así que ya ni bien empieza la película, se tiene que poner en modo Psycho Killer porque lo quieren matar por todos lados. Sí, vieron bien. John Wick mató con un caballo, usó un caballo como arma. Increíble. La cosa es que manda a su perro en un taxi al hotel y después se va a un teatro donde lo recibe Morticia Adams, que es una mina que entrena a asesinos y asesinas y parece que también entrenó a John Wick y que también es directora de danza. Así John le dice a Morticia: escúchame Morticia, tengo este collar, quiero cambiarlo por un pasaje a Marruecos. Bueno, dale, le dice Morticia, y sácate, le hacen una marca con fuego en la espalda y lo mandan para Marruecos. Mientras tanto, en otro lado, parece que los jefes de todos los hoteles es este grupo de gente que se llama Mesa Alta. Una representante de esa Mesa Alta va y le dice al gerente amigo de John: amigo, te mandaste cualquiera dándole una hora a Juan para que se escape. Por eso te damos 7 días para que renuncies a tu laburo. Rajá de acá, amiga, le dice el gerente. Después la mina se va con lo de Morfeo y le dice: amigo, te mandaste cualquiera ayudando a Juan en la película pasada. Por eso te damos 7 días para que renuncies a tu laburo. Rajá acá, amiga, le dice Morfeo. Así la mina se recalienta, imagínate, nadie la respeta. Entonces contrata a unos mafiosos con espada para que maten a todos los que ayudaron a John Wick. Salen ninjas para todos lados y cuando te querés acordar arranca una batalla ultraviolenta. Los ninjas contra los amigos de Juan. Mientras tanto, en Marruecos, Juan se encuentra con Halle Berry, que es la gerenta del hotel de asesinos en Marruecos, y tiene 2 perros medio sacados. Juan le dice: Halle Berry, vos me debés un favor y ahora quiero que me lo devuelvas. Llévame con uno de los capos de la Mesa Alta. No, le dice Halle Berry. Por favor, le dice Juan. Bueno, dale, le dice Halle Berry. Y así se encuentran con Bron, que es como el jefe de la moneda de la Mesa Alta. John le pregunta cómo puede encontrar al capo más capo de la Mesa Alta. Y Bron le dice: tenés que caminar por el desierto. Cuando te desmayes el cansancio, ahí lo vas a encontrar. Yo hubiese entendido eso como una metáfora, como una forma de decir no lo vas a encontrar en tu puta vida. Pero parece que no, parece que es una indicación real. La muchacha se está por ir, pero Bron le dice a Halle Berry: Halle Berry, yo los ayudé, así que vos me tenés que pagar y quiero tu perro. Ni en pedo, le dice Halle Berry. Bueno, le dice John y ¡pum! Le mata al perro. ¡Bestia! ¡Asesino de mierda! Y ya sabemos lo que pasa en estas películas cuando se matan perros. Pero no solo Juan protagoniza una escena de matanza, ahí mismo Halle también se pone muy psycho killer y como mata a mucha gente y probablemente el personaje vuelva a aparecer, me parece justo que le haga su propio contador de muertes.
Después de eso, Halle Berry lleva a Juan al desierto y lo deja ahí. Juan camina, camina y camina y cuando se cae desmayado lo encuentra un tipo y lo lleva con uno de los capos más capos de la mesa alta. Ahí Juan le dice, señor, quiero que me saque la recompensa que hay por mi cabeza, así puedo vivir tranquilo recordando a mi mujer muerta. ¿Y por qué querés seguir vivo, Juan?, le pregunta el capo. Y porque seguí el consejo de Orco. La magia más maravillosa de todas es estar con vida. Bueno, le responde, pero para eso vas a tener que matar a tu amigote gerente y ser asesino de la mesa alta para siempre. La concha de la madre, dice Juan, acepto de muy mala gana. Y una cosa más, le dice el capo, quiero tu dedo anular. ¿Por qué?, le pregunta Juan. Porque me gustan los dedos anulares. Entonces, srácate, se corta el dedo. Así vuelve retranqueta a Nueva York, pero los ninjas motorizados lo encuentran y juntos van a protagonizar la mejor pelea de la película. Justo cuando el líder de los ninjas lo va a matar a Juan, Juan toca un escalón porque justo, pero mirá que justo Juan, la pelea terminó en el Hotel Continental. Ahí Juan entra al hotel y va a matar al amigo suyo, pero el amigo le dice, Juan, no seas garca, la concha tuya, sos un amigo, no me maté. Y Juan le dice, mira loco, la verdad que estoy hinchado las pelotas, estoy corriendo de acá para allá, hace 2 días que me estaban fajando todos, no me puedo sentar tranquilo a cagar sin que entre alguien por la claraboya a querer matarme. Hago lo que vos digas. Y el tipo le dice, mira Juan, si vos no me matás, yo te doy una mano para zafar de esta. Juan acepta y el tipo llama a la representante de mesa alta y le dice, la verdad que no voy a renunciar un carajo, si me querés sacar, vení a buscarme. Así la mina manda bocha de milico para que maten a Juan, pero a Juan no lo mata ni el cáncer. Mata al malo final, que era el ninja pelado. Terminando la trilogía con 254 muertes. A la pelota. Al final la mina se da cuenta que el gerente del hotel se la rebanca y lo perdona por todo, a cambio de que mate a John Wick. Y él acepta. ¡Loco! ¡Qué buen palo! Y lo dan por muerto. A ver, amiga, a lo largo de la trilogía a Juan lo atropellaron varias veces, se cayó de una escalera de 20 y pico escalones, le metieron varios tiros, lo recagaron a palos, lo acuchillaron, atravesó bocha de vidrios, caminó por el desierto 2 días y vos te creés que 3 tiros de mierda en su traje antibalas mágico y una caída de 2 pisos lo van a matar. ¡A John Wick! ¡No! 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 Tuviste floja, porque obviamente John Wick, y para mí te recagó, arregló todo con Juan para fingir su muerte. No puede ser que sea tan mal amigo, no puede ser que sea tan mal amigo. La cosa es que se lo lleva un indigente y lo lleva con nada más, ni nada menos, ni nada más que Morfeo, que también... Y ahí se unen para pelear contra la mesa alta. You pissed, John. Are you? Yeah. Bueno, nos vamos. Esto fue John Wick 3 resumido así nomás. Ya veremos si sus aventuras siguen o no. Lo más probable es que sí. No te vayas acá sin ver una me gusteada y una compartida y una suscribida y una retuiteada y seguime en el Instagram que tengo el Instagram y seguime en el Twitter que tengo Twitter y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.